Hola chicos, ¿cómo están? Miren cómo me he venido vestida hoy. Soy una marinerita, porque les voy a enseñar una canción que se llama En el fondo del mar. ¿Quieren que la aprendamos? ¿Sí? Miren lo que tengo acá. Un barco. Y la vamos a pegar acá. ¿Empezamos? Hay un barco en el fondo de la mar. Hay un barco en el fondo de la mar. Hay un barco, hay un barco, hay un barco en el fondo de la mar. Vamos a ver qué encontramos en el barco. Un balde. Vamos a colocar el balde. Hay un balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un balde, hay un balde, hay un balde en el barco en el fondo de la mar. A ver qué otra cosa hay. Un palo. Hay un palo en el balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un palo en el balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un palo, hay un palo, hay un palo en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. A ver qué más hay. Hay un gancho. Hay un gancho en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un gancho en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un gancho, hay un gancho, hay un gancho en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. A ver qué más hay. Una percha. Hay una percha en el gancho, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay una percha en el gancho, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay una percha, hay una percha, hay una percha en el gancho, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Y se viene el último. A ver, hay un saco. Hay un saco en la percha, en el gancho, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un saco en la percha, en el gancho, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un saco, hay un saco, hay un saco en la percha, en el gancho, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. ¿Les gustó? Bueno, ahora les toca a ustedes, ¿sí? Aprendérsela. Les mando un beso grande.